Bien, el presente video tiene como finalidad exponer algunas ideas que surgen a partir de la lectura del texto de García Aretio que fue propuesto por la docente de cátedra. Este autor trae a colación un concepto de evaluación que en particular invita, ¿no es cierto?, a ampliar el panorama respecto a las funciones de evaluación. El concepto es el que se visualiza en pantalla y podemos apreciar a partir de allí algunos lineamientos que me parecen esenciales. Por un lado, pensar que la evaluación se reduce a la calificación, ¿no es cierto? Habitualmente evaluamos para calificar al estudiante, para que acredite, por ejemplo, algunos contenidos, para comprobar si ha adquirido esos conocimientos, para promocionar, por ejemplo, una materia, etcétera. Y también se suele relacionar a la evaluación con un momento específico que tiene que ver con el final del cursado. Y ahí es cuando escuchamos por ahí a muchos estudiantes manifestar y decir, no llegamos porque nos llenan de trabajos al final, ¿no? Entonces, lo que propone en realidad el autor es pensar, por un lado, la evaluación continua, es decir, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todo el cursado, si se quiere, o de toda la carrera. Y también pensar a la evaluación más allá de poder poner una calificación al estudiante, ¿no? Sino que también es una gran fuente para recoger información tanto de mi estudiante, de sus conocimientos, pero también información que me permite a mí como docente realizar mejoras en mi práctica, modificar las planificaciones, modificar de repente por ahí cierta estrategia o recurso que vengo utilizando y que aparentemente no dio resultados. En última instancia, creo que también aporta al proceso de toma de decisiones del docente y a este proceso de autoevaluación del docente y de su práctica misma. Además de eso, propone incluir también aspectos como las instancias de autoevaluación y de coevaluación que tienen, ¿no es cierto?, múltiples beneficios. Por otro lado, y en segunda instancia, yo creo que también un poco a raíz del contexto social de aislamiento preventivo y obligatorio, esto de la modalidad de educación virtual despertó como grandes inquietudes, problemáticas, ¿no es cierto?, preocupaciones, que quizás los medios de educación digital ya estaban como em, quizás trabajados estos aspectos, pero que de igual forma comienzan como a resurgir, ¿no? Que tienen que ver con cómo garantizar el aprendizaje, cómo evitar que los estudiantes hagan trampa, cómo evitamos que se copien, cómo comprobamos la identidad, cómo comprobamos que la actividad que recibimos realmente es de la auditoría de la autoría, perdón, del estudiante. Es decir, son problemas comunes, pero también compartidos entre la modalidad presencial y a distancia o digital. Lo que sí me llamó la atención es que es la propuesta, ¿no es cierto?, de que quizás, ¿no es cierto?, deberíamos dedicar menor tiempo a diseñar estrategias de control y de vigilancia y en realidad destinar estos tiempos, ¿no es cierto?, para diseñar una buena planificación de la evaluación. ¿Qué quiere decir? La invitación también es a corrernos de pensar la evaluación como aquel espacio en el que se reproducen, por ejemplo, de forma memorística los contenidos, ¿no? Pensar la evaluación como un espacio para la comprensión, para el análisis de situaciones, para la aplicación de los conocimientos en distintas situaciones, para realizar actividades diagnósticas, de investigación, de trabajo colaborativo, preguntas aleatorias, pensar también en pruebas orales, siempre y cuando por ahí los grupos de estudiantes no sean tan numerosos, ¿no es cierto? Realizar distintos juegos, em, entornos de, ¿no es cierto?, entornos de simulación, etcétera, ¿no? Haciendo uso también de las herramientas que nos brinda la tecnología. Entonces, en este sentido, y por último, me gustaría cerrar con una frase, en realidad 2 frases que como que me llamaron profundamente la atención, que tienen que ver con esto que mencionaba, ¿no? De dedicar más tiempo
a diseñar una evaluación auténtica, variada, continua, formativa, en lugar de las tecnologías de identificación y de control que se puedan ejercer. Y además de eso también sostiene el autor que a los estudiantes, ¿no? Si se les evalúa mal, aprenderán mal, por más que se les haya enseñado bien. Cierro con esta frase porque me parece que le devuelve también cierto grado de responsabilidad al docente acerca del diseño y la implementación de una evaluación, que generalmente es como que esta responsabilidad también está puesta del lado solamente del estudiante que estudió o no, ¿no es cierto? Entonces, estos fueron de forma muy resumida los aspectos esenciales que por ahí me invitaron como a reflexionar el texto de García Aretio.